Marisol Malaret nunca aspiró a ser una reina de belleza, ni siquiera tenía idea que podía llegar a serlo, pero su victoria en el certamen Miss Universo 1970 se convirtió en un motivo de orgullo para Puerto Rico. Y es así como Marisol se convirtió en la primera puertorriqueña en ganar la corona de Miss Universo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Lucero y hoy te contaré la historia de la puertorriqueña Marisol Malaret, Miss Universo 1970. Como siempre te invito a suscribirte al canal, dejar un me gusta, comentar y compartir este video. Y ahora comenzamos. Marisol Malaret Contreras nació en Utuado, Puerto Rico, el 13 de octubre de 1949. Sus padres fueron Antonio Malaret y Lidia Contreras. La pareja tuvo 2 hijos, siendo Marisol la menor. Lamentablemente, los padres de Marisol murieron cuando ella era una niña de apenas 8 años y su hermano Jesús Antonio era tetrapléjico por una lesión con forceps al nacer. Las últimas palabras de su madre antes de morir fueron: "Cuida a tu hermano". Marisol tuvo una infancia muy difícil. Después de la muerte de sus padres, ella y su hermano se mudaron de Isla Verde a una urbanización en Puerto Nuevo, con su tía Esther Contreras. Pero su tía tenía poco dinero, por lo que Marisol se vio obligada a trabajar a muy temprana edad limpiando casas y ventanas. En una entrevista en el año 2012, Marisol manifestó: "Mi tía me dio herramientas. Ella me enseñó que la esencia estaba en mí. Está en ti, repetía". Marisol estudió en el Colegio La Merced. Más tarde se graduó en la Escuela Superior Gabriela Mistral. A medida fue creciendo, Marisol se fue convirtiendo en una muchacha de enorme atractivo físico, con sus impresionantes ojos verdes y su bello rostro. En una entrevista con Ani Alfaro en 1987, Marisol confiesa que ella tenía 18 años cuando comenzó a modelar y trabajó para una firma de cosméticos de tintes de cabello. Para esa época, ella comenzaba a estudiar con Ana Santiesteban de la Academia Poliana, donde aprendió refinamiento, estética y dicción. De esa forma comenzó a modelar para diferentes revistas y agencias de publicidad. Uno de los estilistas con quien modeló fue Junito Resto en el concurso internacional de peinados celebrado en Nueva York, donde este representó a Puerto Rico. Marisol ingresó a la Universidad de Puerto Rico, donde estudió ciencias secretariales. Una vez finalizados sus estudios, comenzó a buscar empleo, colocándose en la ITT, International Telephone and Telegraph, que era el nombre que recibía esta compañía para esa época y que después pasó a llamarse Telefónica de Puerto Rico. Marisol trabajó como secretaria y fue allí que una amiga le sugirió que hiciera una prueba para el concurso de Miss Puerto Rico. Marisol estuvo de acuerdo, ya que el evento estaba recaudando dinero para niños y adultos con discapacidades y atrofia, y de alguna manera se sentía identificada ya que su hermano era paralítico. La compañía de teléfonos ITT, para la que trabajaba, apoyó su participación para el certamen Miss Puerto Rico, incluso haciendo una donación al comprar tickets, lo que puso muy contenta a Marisol, ya que era para ayudar a la causa con la que ella se identificaba por su hermano. Marisol manifestó que Yvonne Cole le prestó un traje, inclusive un traje de baño, pero para mala suerte que como vivía en Puerto Nuevo, hubo una gran inundación de una quebrada que nunca había estado canalizada, por lo que su casa se inundó y se dañó la ropa que Yvonne Cole le había prestado. Y pues Marisol pensó: hasta aquí llegó todo, yo no participo, lo prestado lo dañé. Pero por suerte, la compañía de teléfono para la cual trabajaba le dijo: "Te vamos a regalar un dinero para que te puedas comprar algo". Y asimismo, Yvonne Cole,
quien había participado en 1967, volvió a salir en su auxilio prestándole nuevamente otro traje. El certamen Miss Puerto Rico se llevó a cabo el 21 de junio de 1970, contando con 13 candidatas. Finalmente, Marisol se convirtió en Miss Puerto Rico 1970, lo que preparó el escenario para la competencia de Miss Universo. El 11 de julio de 1970, en el auditorio de Miami Beach, Florida, Estados Unidos, se llevó a cabo la edición número 19 del certamen Miss Universo, contando con 64 candidatas, entre las cuales se clasificaron al top 15 por Latinoamérica Bella de la Rosa de Venezuela, Elian Fialo de Brasil, Beatriz Gross de Argentina y Marisol Malaret de Puerto Rico. El presentador del certamen fue Bob Barker. La cuarta finalista fue Beatriz Gross de Argentina. La tercera finalista, Jun Shimada de Japón. Segunda finalista, Joan Sealand de Australia. Primera finalista, Deborah Shelton de Estados Unidos. Y la ganadora de Miss Universo 1970 fue la atractiva Marisol Malaret, con medidas 35, 23, 35, 5 pies 8 pulgadas de estatura, ojos color verde azulado y en algunas ocasiones se tornaban grises y cabello castaño. Miss Simpatía fue Hilary Ann Best de Guam, Miss Fotogénica Margaret Hill de Bermudas, y el mejor traje tradicional Roxana Brown Trigo de Bolivia. En una entrevista realizada a Marisol poco después de obtener la corona Miss Universo, manifestó: "Me siento muy feliz y honrada de ser representante de la mujer. He sentido una emoción muy grande, difícil de describir al momento de ser nombrada. Fue un momento de llanto, alegría, sonrisa, todo al mismo tiempo". También dijo: "Me fascina nadar y en los pocos ratos libres que tengo leo muchos libros de astrología de signos. Me gusta la astrología porque ayuda mucho las características de cada signo, en especial porque define a la persona, como qué le agrada y qué le desagrada. Y para mí lo más importante es el ser humano. Me gusta saber en qué forma yo puedo agradar más y entonces así evitar hacer cosas que desagraden". En otra entrevista ya en 1987, Marisol manifestó: "Yo no tenía ni la más mínima idea de la importancia que tenía ser Miss Universo. Yo me quería regresar. Yo no sabía por qué yo me iba a quedar en Estados Unidos. ¿Cómo era posible que no iba a volver a Puerto Rico?". Marisol se cuestionaba: ¿pero qué es esto en lo que yo me metí? Ya que ella solo iba a participar, pero no pensaba en ganar. Ni siquiera iba a los cócteles que se llevaban a cabo entre las diversas actividades sociales que se realizaban. En la misma entrevista, Marisol contó anécdotas del certamen. Por ejemplo, la chica Miss Amistad, que solo buscaba ser amistosa con todo el mundo. Es una chica con una ilusión bien verdadera. Ella busca conocer los países, ella está allí y no se cree ni bonita. Pero también estaba la que te rompe el vestido y te lo esconde. Y cuando ve que hay una posibilidad, es la que estudia a las otras, porque hay muchachas que se dedican a estudiar. Y esa situación la vivió una amiga en el concurso, la representante de Argentina, Beatriz Gross, a quien le escondieron el vestido y se vio obligada a salir con otro vestido que había usado en otra ocasión, ya que Beatriz era una contrincante fuertísima, preciosa ella. Pero lo que la gente olvida es que el certamen se considera la mitad belleza y la mitad personalidad, y los jueces ven ambas cosas. Pero entre las candidatas saben quiénes son las más fuertes. Lamentablemente, Beatriz Gross tuvo que salir con un traje que no era con el que tenía que salir, y el traje original nunca apareció. Marisol también comentó que su traje tenía unos rotos, y ella salió así, con el traje roto.
pero por suerte no se veía y así sucesivamente Marisol se lamentó, pues eso era parte de la pelea. Un saludo para Puerto Rico. Besos, abrazos y el día 10 estoy allá. Al fin vuelvo a ver a mi isla el día 10, Paquito, estoy bien. Para Marisol, ser Miss Universo era un trabajo de relaciones públicas, de levantarse, de acostarse tarde, de tener una sonrisa de labio a labio, así, de flor a flor. Ser Miss Universo es una escuela única. Marisol también consideraba que Puerto Rico tiene mujeres bellas en todos los niveles económicos, en la montaña, en la playa. Ella dijo lo siguiente: la mujer puertorriqueña es bien bonita, independientemente de su poder adquisitivo. Se mantiene. En los caseríos se encuentran muchachas lindas que se visten a la moda y que están pendientes de verse bien dentro de su capacidad económica. En el rostro de Marisol se refleja el orgullo al hablar de la mujer puertorriqueña. El certamen Miss Universo 1970 no se televisó en Puerto Rico. Por radio es que fue que los puertorriqueños se pudieron enterar que Marisol Malaret, Miss Puerto Rico, había sido coronada Miss Universo 1970. La gran favorita era la representante de Estados Unidos, Debbie Shelton, pero al final el jurado se decidió por la atractiva boricua, Marisol Malaret, convirtiéndose en la primera puertorriqueña en ganar la corona. El orgullo se apoderó de los puertorriqueños, ya que Marisol había superado a la norteamericana Debbie Shelton. En 1974, Debbie fue portada de Playboy y también actuó en series de televisión. Su actuación más reconocida fue en Dallas entre 1984 y 1987. También actuó en La Isla de la Fantasía, Los Magníficos, El Crucero del Amor, entre otras series. También se ha mantenido activa trabajando en largometrajes desde 1976 hasta 2009. Regresando con Marisol, quien al momento de ser coronada Miss Universo contaba con 20 años y fue recibida en su país con la bienvenida de un héroe. Hoy miles de puertorriqueños orgullosos y entusiastas llenaron el aeropuerto de Isla Verde y se alinearon en la ruta de más de 9 kilómetros hacia la sede del gobierno, en la capital, para darle a Marisol Malaret Contreras Miss Universo 1970 la bienvenida a casa, informó The New York Times el 22 de julio de 1970. Marisol, Marisol, gritaron agitando banderines y globos de colores, mientras la belleza de gran estatura y ojos verdes descendía de un avión de Eastern Airlines, para luego pisar una alfombra roja y ser engullida de inmediato por una afectuosa multitud de sus compatriotas. Tanto el gobernador de Puerto Rico, Luis A. Ferré, como los jefes del Senado, la Cámara del Estado Libre Asociado, así como el presidente del Tribunal Supremo de la isla, fueron aplastados por una multitud de fotógrafos y jubilosos intrusos, dijo el Times. Un mes más tarde, Marisol fue recibida con gran entusiasmo en un viaje a Nueva York. Fue la invitada de honor en diversos mítines políticos en el sur del Bronx y en el este de Harlem, hogar de grandes comunidades puertorriqueñas. También se llevó a cabo un almuerzo para 1,500 personas, incluidos dignatarios y gente poderosa de la comunidad latina de la ciudad, en el Hotel Waldorf Astoria, organizado y pagado personalmente por una suma de $15,000 por el entonces gobernador de Nueva York, Nelson A. Rockefeller. Durante su reinado, Marisol tuvo muchas vivencias, aprendió a expresarse mejor y a hablar sobre diferentes temas con propiedad, ya que le tocaba visitar muchos países en donde se entrevistaba con sus mandatarios. Pero cuando Marisol regresaba a Puerto Rico de visita, lo hacía a Puerto Nuevo, ya que su tía no le permitía que se hospedara en el hotel que la organización Miss Universo reservaba para ella. Su tía hacía esto con el fin de que Marisol pusiera los pies en la tierra, y mientras estaba en la casa tenía que hacer los deberes normales que hacía antes de ganar la corona.
Asimismo, la chaperona que tenía asignada Marisol también la aconsejaba diciéndole que su reinado solamente duraba 1 año y después llegaría otra a ocupar su lugar, por lo que debía de estar preparada para ese momento. De alguna forma, todo esto fortaleció el carácter de Marisol y después de entregar la corona a su sucesora, ya en 1971 la boricua incursionó en el cine, haciendo su debut en el filme Mami, del director argentino Orestes Trucco, actuando junto al ya fallecido actor cubano Frank Moro. Y gracias a la publicidad que se había generado al haber sido Miss Universo, Marisol se convirtió en presentadora de radio y televisión, sobre todo en un programa de variedades de televisión llamado Noche de Gala, al lado de Eddie Miró, quien también era muy popular. Durante el concurso Miss Puerto Rico, Marisol Malaret conoció a quien se convertiría en su primer esposo, su nombre Butch James, quien fue modelo varonil puertorriqueño más cotizado en la década de los años 70. Fue uno de los jurados del concurso y a partir de ese momento comenzó el romance. Ya cuando Marisol ganó Miss Universo, Butch James solía visitar a Marisol en Miami mientras era Miss Universo. El 1 de diciembre de 1972, Marisol Malaret y Butch James contrajeron matrimonio. Lamentablemente, solo estuvieron juntos por aproximadamente 1 año y medio, cuando se anunció su divorcio. En su momento, se dijo que la causa había sido homosexualidad por parte de Butch, debido a lo cual Butch desapareció del ambiente retirándose, ya que negaba que esa fuese la causa. Años después declaró a la revista TV y Novelas que sí había sido infiel, pero con una amiga de Marisol, la cual corrió a decírselo a ella, lamentándose y culpando al hecho de ser inmaduro y demasiado joven para esa época. Butch James procreó 2 hijos con otra mujer. Actualmente vive en Estados Unidos y ama vivir solo. En 1973, Marisol abrió una tienda de ropa de moda llamada La Femme en San Juan, Puerto Rico, con la actriz puertorriqueña Gladys Aguayo, quien ya falleció. Marisol se casó por segunda vez con el músico Corky Stroman, con quien tuvo a su única hija Sasha Stroman. Posteriormente, se divorció de Corky, quien falleció en el año 2020. Marisol también participó en programas de juegos como A Millón y A Gozar, aunque fue bastante difícil para ella hacer estos programas debido a su personalidad y el tipo de dinámica de los mismos. También trabajó con Carmen Jovet y Mili Canjiano en un programa de radio en la emisora WBJM AM. Más tarde pasó a ser editora y directora de la revista Imagen, la cual dirigió con gran éxito hasta 1990, año en el cual Marisol puso su renuncia al puesto. Marisol también dio asesoría sobre productos de belleza y ya para mediados de 1990, Marisol se convirtió en la directora fundadora de la revista Caras, dirigiendo la publicación hasta el año 2000, cuando renunció nuevamente a su puesto. Y fue de esta forma como Marisol retornó a la televisión con el programa Ética TV por Canal 6 y el programa Frecuencia Ética por Canal 40. En marzo de 2017 fue develada la estrella de Marisol Malaret en el Paseo de la Fama de Puerto Rico, en honor a su desempeño y trayectoria. Marisol se casó por tercera vez con el ingeniero cubano Frank Güell. El domingo 19 de marzo de 2023, Marisol Malaret falleció a la edad de 73 años. La causa de su muerte fueron complicaciones de una afección pulmonar. Marisol estuvo internada en el Hospital de San Juan, Puerto Rico durante varios días. Su única hija, Sasha Stroman Malaret, y su esposo, Frank Güell,
permanecieron a su lado durante sus últimos días de vida. El 16 de agosto de 2023, 5 meses después de la muerte de Marisol, su esposo, el ingeniero Frank Kue, falleció a la edad de 77 años. La hija de Marisol, Sasha Stroman, dijo para el Times que Marisol le molestaba el término reina de belleza. Ella no era el tipo de persona que hablaba de la corona, dijo Stroman. Ella surgió en un momento en que era un mundo de hombres. Tuvo que luchar para ser respetada, no solo por su belleza, sino también por su inteligencia. I think it's a very, very great responsibility, but I simply adore it. I hope I do a good job and that nobody will will regret that I won. Marisol creía que el título de Miss Universo no solo otorgaba el estatus de celebridad, sino también implicaba cierta responsabilidad. Marisol Malaret siempre será recordada como la primera Miss Universo puertorriqueña. Y bueno, amigos, esta ha sido la historia de Marisol Malaret, Miss Universo 1970, una mujer de origen humilde que gracias a sus ansias de superación, estudio, trabajo y disciplina, logró sus objetivos en la vida. Te recuerdo que cada semana subo un nuevo video, por lo que te invito a suscribirte al canal, presionar la campanita de notificaciones, darle un like a este video para que YouTube lo pueda recomendar a más personas. Comparte y comenta qué te ha parecido la vida de Marisol. Hasta pronto.